tristemente controlaban las cárceles. Es decir, eso fue uno de los mayores errores. Ahí ellos controlaban la cárcel totalmente, qué entraba, qué salía. Incluso los abogados que los iban a visitar eran los que llevaban. Adéntrese en el corazón de las tinieblas de las cárceles de El Salvador, donde los muros guardan secretos demasiado horripilantes para imaginarlos. Prepárate para descubrir las más escalofriantes imágenes filtradas de detrás de esos barrotes prohibidos, que exponen la cruda brutalidad y el insondable terror que acechan en las sombras del confinamiento. Entremos de lleno. El horror tras las rejas grabado por las cámaras. Al entrar en Secot, recorreremos la cárcel de máxima seguridad que se ha convertido en sinónimo de la dura postura del presidente Nayib Bukele frente a los delitos de las bandas. Al entrar en la cárcel de máxima seguridad, a uno le llaman inmediatamente la atención los cientos de ojos de pandilleros que hay en las instalaciones. Los presos, con sus cabezas rapadas, sus uniformes blancos impolutos y sus cuerpos llenos de tatuajes, saben que los vigilan. Les devuelven la mirada desde el otro lado de los barrotes, un inquietante recordatorio de los peligrosos individuos que albergan. El Secot, a menudo conocido como el Alcatraz de Centroamérica, es un complejo gigantesco construido en medio de la nada. Simboliza la controvertida política de seguridad del presidente Bukele más que ningún otro proyecto. Los críticos lo han calificado de agujero negro de los derechos humanos, acusando al gobierno de incumplir las directrices internacionales sobre los derechos de los presos. Dentro del Secot, las condiciones son duras e implacables. Las luces artificiales nunca se apagan, lo que proyecta un resplandor espeluznante por toda la prisión. La temperatura en las celdas puede alcanzar unos abrasadores 35 grados centígrados durante el día, sin ninguna otra fuente de ventilación. Los reclusos soportan estas condiciones extremas día tras día, con sus cuerpos y mentes llevados al límite. Además de la violencia física infligida por los guardias, los reclusos del Secot sufren a diario tormento psicológico y degradación. Las duras condiciones de reclusión, que incluyen celdas superpobladas, condiciones de vida insalubres y acceso limitado a las necesidades básicas, afectan a la salud mental y el bienestar de los reclusos. Muchos reclusos afirman sentirse atrapados y desesperanzados, con escasas perspectivas de rehabilitación o de escapar de su sufrimiento. La prisión puede ser nueva, pero dista mucho de ser cómoda. Todo es liso y está recién pintado, pero llama la atención la ausencia de servicios básicos. Los presos duermen en literas de 4 pisos, sin colchones ni sábanas, obligados a tumbarse sobre metal desnudo. Es un crudo recordatorio de la dura realidad a la que se enfrentan. Las comidas son igualmente difíciles para los reclusos. Reciben alimentos básicos como arroz, judías, huevos duros o pasta, pero deben comer con las manos. Cualquier utensilio, por inocente que parezca, puede convertirse en un arma mortal. El director del Secot explica esta precaución, destacando el peligro constante que se cierne entre los muros de la prisión. Entre las 3 paredes de cemento de cada celda, solo hay 2 lavabos y 2 retretes. Los presos no tienen intimidad, ya que se lavan y utilizan las instalaciones a la vista de todos los demás. Es una experiencia deshumanizadora, que les despoja de su dignidad y refuerza la dinámica de poder dentro de la prisión. El tiempo pasa lentamente en el Secot. Los reclusos pasan todos los días menos 30 minutos confinados en sus celdas, con escasas oportunidades de interacción social o actividades. La monotonía es palpable, y el peso de su confinamiento está siempre presente. Es un duro recordatorio del castigo al que se enfrentan por sus delitos. La huida es imposible, y el mundo exterior está muy lejos de su alcance. A medida que avanzamos en nuestra exploración, descubrimos las críticas, las preocupaciones y el razonamiento que subyace al enfoque del presidente Nayib Bukele para combatir los delitos de las bandas. El Secot, descrito a menudo como un pozo de hormigón y acero, ha sido objeto de un intenso escrutinio por parte de grupos de derechos humanos y críticos con la administración del presidente Bukele. Sostienen que la prisión es una violación de las directrices internacionales sobre los derechos de los presos, un agujero negro de los derechos humanos en el que falta transparencia. Miguel Sarre, exmiembro del Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, ha expresado su preocupación por el trato que reciben los reclusos y la ausencia de excarcelaciones en la cárcel. Sin embargo, en una nación plagada de bandas notorias como la Mara Salvatrucha y Barrio 18, el Secot se ha convertido en un símbolo de la dura postura del presidente Bukele frente a los delitos de las bandas. Sus partidarios sostienen que la prisión es necesaria para hacer frente a delincuentes curtidos, culpables de crímenes atroces y violencia espantosa.
la ven como una forma de proteger a la población y traer la paz a un país que fue en su día la capital mundial del asesinato. Durante un recorrido cuidadosamente coreografiado por las celdas, el director del CECOT presenta a los reclusos como psicópatas, terroristas y asesinos que tuvieron a nuestro país de luto. El gobierno ha orquestado esta gira para mostrar a los peligrosos individuos recluidos en la prisión, con el objetivo de justificar sus políticas de seguridad ante los medios de comunicación internacionales. El éxito del presidente Bukele en las urnas y su pretensión de convertir El Salvador en uno de los países más seguros de la región han alimentado aún más la polémica en torno al CECOT. Los críticos sostienen que la elevada tasa de encarcelamiento y el estado de excepción, que otorga poderes draconianos a la policía y el ejército, han llevado a la detención de personas sin vínculos discernibles con delitos cometidos por bandas. Destacan la posible violación de los derechos humanos y la sustitución de la violencia de las bandas por la violencia estatal. Amnistía Internacional ha acusado a las autoridades salvadoreñas de adoptar una política sistemática de tortura contra las personas detenidas en virtud del estado de excepción por ser sospechosas de pertenecer a pandillas. La organización ha documentado casos de tortura, muertes bajo custodia estatal y condiciones inhumanas de reclusión. Sin embargo, el director de la prisión insiste en que el CECOT cumple las normas internacionales, aunque no se permite a las instituciones externas ni a las ONG verificar estas afirmaciones. El gobierno argumenta que sus políticas de seguridad son necesarias para combatir la influencia de las bandas que han aterrorizado a comunidades de todo El Salvador. Los partidarios del estado de excepción creen que ha aliviado el miedo y el control que ejercen las bandas. Reconocen que puede haber fallos y detenciones injustas, pero lo consideran un sacrificio necesario para la seguridad y el bienestar de la población. A medida que prosigamos nuestro viaje por el CECOT, les traeremos más historias de los propios reclusos, que arrojarán luz sobre sus experiencias y el impacto de las políticas de seguridad del presidente Bukele. Conozcan a Diego, un estudiante universitario de 22 años que se encontró en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pocos días después de que comenzara el estado de emergencia, Diego ingresó en prisión junto con miles de personas más. Su delito, ninguno. Sus vínculos con grupos criminales, inexistentes. Pero eso no importaba. El abarrotado sistema penitenciario se convirtió en su nueva realidad. Las prisiones de El Salvador eran famosas por su hacinamiento y escasa seguridad incluso antes del estado de excepción. Pero con la llegada de más de 77.000 nuevos detenidos, la situación se volvió aún más grave. La población carcelaria casi se duplicó en solo 2 meses, lo que obligó a las autoridades a esforzarse por hacer frente a un número abrumador de presos. Diego y otros muchos se encontraron compartiendo espacio con las mismas bandas que habían infundido miedo en las calles. Pero, sorprendentemente, no eran las bandas las que representaban la mayor amenaza entre rejas. Diego recuerda, no eran tan malos. Nos pedían que siguiéramos algunas normas mientras estábamos en la celda, y eso era todo. En cambio, eran los guardias de la prisión quienes infundían miedo en los corazones de los reclusos. Ejercían su poder con impunidad, utilizando la violencia como medio de control. El relato de Diego no es un caso aislado. Muchas otras personas que fueron encarceladas y posteriormente liberadas durante el estado de excepción han descrito el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad dentro de las prisiones de El Salvador. Los gritos de personas golpeadas por los guardias resonaban en todas las celdas, mientras las autoridades mantenían un férreo control sobre los reclusos. Sin embargo, es digno de mención que para mantener todo el anonimato del ex recluso, que antes describió su experiencia durante su tiempo tras los muros del CECOT, se empleó intencionadamente el nombre de Diego y no su identidad real. El Estado había dado la vuelta a la tortilla con los miembros de las bandas encarcelados, obstaculizando su capacidad para organizar una respuesta colectiva a la represión. Pero, ¿durante cuánto tiempo podrá el gobierno mantener a raya a estas bandas? En el pasado, los líderes de las bandas fueron capaces de restablecer el mando y el control desde sus celdas, lo que condujo a intentos fallidos de sofocar su influencia. Esta vez, sin embargo, el gobierno está empleando medidas extremas para poner las cosas en su sitio. Las imágenes filtradas de las prisiones de El Salvador, en particular del CECOT, han proporcionado una visión inquietante de las duras condiciones y el trato brutal que soportan los reclusos. La controversia en torno al CECOT y a las políticas de seguridad del presidente Nayib Bukele ha suscitado un intenso debate, en el que los críticos expresan su preocupación por las violaciones de los derechos humanos y la elevada tasa de encarcelamiento. Los partidarios sostienen que estas medidas son necesarias para combatir la influencia de bandas notorias y restablecer la paz en la nación.
Mientras explorábamos las profundidades del Secot, fuimos testigos de las condiciones extremas, la monotonía del confinamiento y las estrictas medidas de seguridad vigentes. La justificación del gobierno para su mano dura radica en la creencia de que es necesario proteger a la población de la violencia de las bandas y garantizar la seguridad del país. Mientras continúa la lucha contra los delitos de las bandas en El Salvador, el equilibrio entre la seguridad y las libertades individuales sigue siendo un reto. Las impactantes revelaciones del interior del CECOT sirven para recordar las complejidades y controversias que rodean la guerra contra el terrorismo en las prisiones de El Salvador. La guerra contra el terrorismo. En la guerra contra el terrorismo en El Salvador, el gobierno, dirigido por el presidente Nayib Bukele, ha adoptado un enfoque agresivo e intransigente para hacer frente a la creciente amenaza de las bandas criminales. Desde que asumió el cargo, el presidente Bukele ha hecho del restablecimiento de la seguridad y la protección de los ciudadanos de El Salvador una prioridad absoluta frente al terror infligido por estas bandas. Las raíces del terrorismo en El Salvador se remontan a la larga historia de violencia política y conflicto civil del país. Durante gran parte del siglo XX, El Salvador se vio asolado por la desigualdad social, la inestabilidad económica y la represión política, lo que provocó un descontento y malestar generalizados entre la población. En las décadas de 1970 y 1980, estas tensiones estallaron en una brutal guerra civil entre el gobierno y los grupos guerrilleros de izquierda, incluido el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. La guerra civil, que duró de 1979 a 1992, estuvo marcada por abusos generalizados de los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y masacres cometidas tanto por las fuerzas gubernamentales como por los insurgentes guerrilleros. El conflicto dejó profundas cicatrices en la sociedad salvadoreña y contribuyó a la radicalización de ciertos elementos de la población. Tras el final de la guerra civil, El Salvador luchó por reconstruir y curar las heridas de décadas de violencia. Sin embargo, el legado del conflicto siguió configurando el panorama político del país, y muchos excombatientes recurrieron a la actividad delictiva y a la violencia como medio de reafirmar su poder e influencia. Esto incluyó la aparición de poderosas bandas callejeras como la MS-13, Mara Salvatrucha y Barrio 18, que empezaron como organizaciones de barrio, pero pronto evolucionaron hasta convertirse en sofisticadas empresas delictivas de alcance transnacional. El auge de estas bandas coincidió con un periodo de dificultades económicas y desarticulación social en El Salvador, donde el país se enfrentaba a elevados niveles de pobreza, desempleo y desigualdad. Muchos jóvenes, marginados y marginados por la sociedad, se vieron arrastrados a las filas de las bandas, donde encontraron un sentido de pertenencia y un propósito en medio del caos y la incertidumbre de El Salvador de la posguerra. En respuesta a la creciente amenaza que suponen las bandas y el crimen organizado, los sucesivos gobiernos salvadoreños han puesto en marcha una serie de medidas destinadas a combatir el terrorismo y restablecer la ley y el orden. Estas medidas han incluido el aumento de la financiación de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, la aplicación de duras leyes antipandillas y el despliegue de fuerzas militares en las zonas controladas por las bandas. Una de las medidas clave adoptadas por el gobierno fue la petición al Congreso del país de que aprobara el estado de excepción en marzo. Esta medida suspendió ciertos derechos constitucionales, permitiendo a las autoridades realizar detenciones sin orden judicial y concediendo al gobierno acceso a las comunicaciones de los ciudadanos. Esta medida fue recibida tanto con apoyo como con críticas, ya que suscitaba preocupación por posibles abusos de poder. Sin embargo, la mayoría de la población, cansada de vivir con miedo, apoyó la decisión del gobierno, con la esperanza de un futuro más seguro. Con el estado de excepción en vigor, la policía y el ejército no han cejado en su persecución de los presuntos miembros de las bandas y sus colaboradores. Más de 62.000 personas han sido detenidas desde que comenzó la represión, enviando un claro mensaje de que el gobierno no tolerará las actividades delictivas. Estas detenciones han sido posibles gracias a los esfuerzos conjuntos de la policía y el ejército, que trabajan sin descanso para desmantelar la infraestructura de estas organizaciones delictivas. La administración del presidente Bukele también se ha centrado en desarticular las redes financieras que apoyan a estas bandas. Al centrarse en sus actividades ilícitas, como el tráfico de drogas y la extorsión, el gobierno pretende debilitar su poder y paralizar sus operaciones. Para ello ha colaborado con socios internacionales y ha implantado normativas financieras más estrictas para rastrear e incautar los activos de estas organizaciones delictivas. Además,
el gobierno ha dado prioridad a la recopilación de inteligencia y al intercambio de información entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Al mejorar la coordinación y la comunicación, han podido identificar y detener a los principales líderes de estas bandas, desestabilizando su jerarquía y desbaratando sus actividades delictivas. Esto ha asestado un duro golpe a la capacidad de actuación de las bandas y ha infundido temor entre sus filas. Además de estas medidas, el gobierno también se ha centrado en abordar las causas profundas de la violencia de las bandas. Consciente de que la pobreza, la falta de educación y las escasas oportunidades contribuyen a reclutar jóvenes para estas organizaciones delictivas, el presidente Bukele ha puesto en marcha programas sociales destinados a ofrecer alternativas y oportunidades a los jóvenes en situación de riesgo. Invirtiendo en educación, formación laboral y desarrollo comunitario, el gobierno espera romper el ciclo de la violencia y ofrecer un camino hacia un futuro mejor. El enfoque agresivo adoptado por el gobierno en la guerra contra el terrorismo en El Salvador ha dado resultados significativos. Aunque aún quedan retos por delante, el compromiso y la determinación de la administración del presidente Bukele han devuelto la esperanza al pueblo salvadoreño. El enfoque agresivo del gobierno en la guerra contra el terrorismo en El Salvador ha tenido un profundo impacto en el sistema penitenciario del país. El aumento de la población reclusa, resultado de las medidas contra las bandas, ha planteado importantes retos y ha puesto al límite las ya desbordadas instalaciones. Actualmente, El Salvador ostenta la desafortunada distinción de tener la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con casi el 2% de su población adulta entre rejas. El aumento de las detenciones de presuntos miembros de bandas y sus colaboradores ha provocado un fuerte incremento del número de reclusos en el sistema penitenciario. Esta afluencia ha puesto a prueba la capacidad de las prisiones existentes, provocando hacinamiento y condiciones de vida terribles. La Esperanza, la mayor prisión de El Salvador, diseñada para alojar a 10.000 reclusos, alberga actualmente a la asombrosa cifra de 33.000 personas. El hacinamiento se ha traducido en celdas estrechas, acceso limitado a servicios básicos y tensiones crecientes entre los reclusos. El personal penitenciario, ya desbordado, se esfuerza por mantener el orden y garantizar la seguridad de los reclusos y la suya propia. Sin embargo, para abordar este problema, el gobierno dio un paso importante al abrir el Centro de Reclusión Antiterrorista, una enorme instalación penitenciaria con capacidad para 40.000 reclusos. Este nuevo centro pretende aliviar la superpoblación del sistema penitenciario y proporcionar un entorno más seguro, tanto para los reclusos como para el personal penitenciario. Con una extensión de 410 acres, el centro está dotado de infraestructuras e instalaciones modernas para satisfacer las necesidades del gran número de reclusos. Sin embargo, los retos que plantea el aumento de la población reclusa van más allá del hacinamiento. La presión sobre los recursos, como la atención sanitaria, la alimentación y el saneamiento, es cada vez más evidente. Los limitados recursos disponibles no dan abasto, lo que dificulta la prestación de una atención médica adecuada y el mantenimiento de las condiciones higiénicas en las prisiones. Esto ha suscitado preocupación por el bienestar y la salud de los reclusos, así como por la posible propagación de enfermedades. Además, el hacinamiento también ha repercutido en la eficacia de los programas de rehabilitación y reinserción. Con recursos limitados e instalaciones superpobladas, cada vez resulta más difícil proporcionar el apoyo y la orientación necesarios para ayudar a los reclusos en su transición de vuelta a la sociedad. Esto supone un riesgo de reincidencia, ya que las personas pueden tener dificultades para reintegrarse y encontrar un empleo estable u oportunidades de educación tras su puesta en libertad. Reconociendo la urgencia de la situación, el director de prisiones de El Salvador, Osiris Luna, ha hecho hincapié en la necesidad de reformas integrales. La apertura del Centro de Confinamiento del Terrorismo es un paso en la dirección correcta, pero es necesario hacer más para abordar los problemas subyacentes dentro del sistema penitenciario. Esto incluye invertir en infraestructuras, mejorar el acceso a la sanidad y la educación e implantar programas de rehabilitación eficaces. El enfoque agresivo del gobierno en la guerra contra el terrorismo en El Salvador ha tenido sin duda un impacto significativo en el sistema penitenciario. Aunque la apertura del centro de reclusión terrorista ofrece cierto alivio, es crucial abordar las causas profundas del problema de la superpoblación y garantizar el bienestar y la rehabilitación de los reclusos. La lucha contra el terrorismo y la violencia de las bandas en El Salvador es una batalla continua que requiere un enfoque polifacético que aborde las causas profundas de estos problemas. Mediante la inversión en educación, formación laboral y desarrollo comunitario, el gobierno pretende ofrecer alternativas y oportunidades a los jóvenes en situación de riesgo,
rompiendo en última instancia el ciclo de la violencia. A medida que El Salvador prosigue su lucha contra el terrorismo, es crucial lograr un equilibrio entre seguridad y justicia, garantizando la protección de los ciudadanos al tiempo que se defienden los derechos humanos. Solo mediante estrategias integrales y esfuerzos de colaboración podrá El Salvador superar los retos que plantean las bandas criminales y crear un futuro más seguro y próspero para su pueblo. Historia de los crímenes de pandillas en El Salvador. El pequeño país centroamericano de El Salvador ha estado plagado de una historia de crímenes y violencia de bandas que ha dejado un impacto duradero en su gobierno y su sociedad. En los últimos años, el país ha experimentado un alarmante aumento de los homicidios, con una media de 30 asesinatos diarios solo en el mes de agosto. La violencia se atribuye en gran medida a dos bandas rivales, la MS-13 y Barrio 18, que han establecido su presencia en casi todos los rincones del país. MS-13 y Barrio 18. Sorprendentemente, estas bandas no se originaron en El Salvador, sino en las calles de Los Ángeles, California. Durante los años 80 y principios de los 90, Los Ángeles experimentó una afluencia de inmigrantes salvadoreños que huían de la guerra civil que asoló su patria. Estos inmigrantes se asentaron en barrios predominantemente latinos, donde se enfrentaron a la marginación y la discriminación. En este entorno, empezaron a formarse grupos de autodefensa como medio de proteger a sus comunidades de amenazas externas. Entre estos grupos de autodefensa estaban la MS-13 y Barrio 18. En un principio, estas bandas tenían un noble propósito: defender sus barrios y a la comunidad latina de los abusos y la violencia. Operaban bajo el lema «Vivo por mi madre y muero por mi barrio». Su principal objetivo era proporcionar una sensación de seguridad y protección a sus compañeros inmigrantes salvadoreños. Sin embargo, con el paso del tiempo, la dinámica de estas bandas empezó a cambiar. El fenómeno de las bandas en Los Ángeles se hizo más complejo y el gobierno estadounidense empezó a tomar medidas enérgicas contra las actividades de las bandas. Como resultado, muchos miembros de las bandas fueron deportados a El Salvador, un país que aún se tambaleaba por las secuelas de una brutal guerra civil. El momento de estas deportaciones fue desafortunado. El Salvador no estaba preparado para gestionar la afluencia de pandilleros, ya que carecía de la infraestructura y los sistemas de apoyo necesarios para reintegrarlos en la sociedad. La Policía Nacional estaba aún en pañales y, en general, no se prestaba atención al creciente problema de las bandas. Los miembros de las bandas deportados se encontraron en un país con un tejido social roto y oportunidades limitadas. Se enfrentaban a una falta de perspectivas económicas, estructuras familiares rotas y una sensación de abandono. Sin programas gubernamentales adecuados ni apoyo, muchos de estos individuos recurrieron a la delincuencia como medio de supervivencia. Las bandas, una vez formadas como grupos de autodefensa, empezaron a adoptar una naturaleza más criminal. La extorsión, el tráfico de drogas y los actos de violencia se convirtieron en sus medios de subsistencia. La ausencia de políticas de reinserción y de apoyo psicológico agravó aún más la situación, empujando a estos jóvenes a una vida más criminal. La migración de estas bandas de Los Ángeles a El Salvador marcó un punto de inflexión en la historia de los delitos de las bandas en ambos países. Si bien las bandas surgieron como respuesta a los problemas a los que se enfrentaban los inmigrantes salvadoreños en Los Ángeles, su presencia en El Salvador trajo consigo una nueva ola de violencia e inestabilidad. La migración de la MS-13 y Barrio 18 de Los Ángeles a El Salvador tuvo profundas consecuencias en el panorama social y político del país. Cuando estas bandas establecieron su presencia en El Salvador, trajeron consigo una ola de violencia e inestabilidad que sigue asolando la nación hasta el día de hoy. Una de las consecuencias más significativas de la migración de las bandas fue el alarmante aumento de los homicidios y los delitos violentos. El Salvador se convirtió rápidamente en uno de los países más peligrosos del mundo, con un asombroso número de asesinatos y actos de brutalidad. Solo en el mes de agosto del año pasado se produjeron 900 homicidios, lo que supone una media de 30 asesinatos al día en un país con una población de solo 6,3 millones de habitantes. La violencia perpetrada por estas bandas es a menudo insensata y brutal. Civiles inocentes, entre ellos mujeres y niños, se han convertido en víctimas de sus disputas territoriales y sus planes de extorsión. El impacto en las comunidades es devastador, ya que el miedo y la inseguridad se han convertido en una presencia constante en la vida cotidiana de los salvadoreños. En respuesta a la escalada de violencia, el gobierno ha puesto en marcha duras medidas, incluido el despliegue del ejército para combatir a las bandas. Sin embargo,
Estas medidas han tenido un éxito limitado a la hora de frenar la violencia y han suscitado preocupación por los abusos contra los derechos humanos y las ejecuciones extrajudiciales. El impacto de la violencia de las bandas va más allá de las víctimas inmediatas y sus familias. También ha tenido un efecto perjudicial en la economía y el tejido social del país. Las empresas, sobre todo las pequeñas, suelen ser objeto de extorsión, lo que obliga a muchas a cerrar o trasladarse. El miedo a la violencia también ha disuadido a la inversión extranjera y al turismo, obstaculizando aún más el crecimiento económico y el desarrollo. Las consecuencias de la migración de las bandas no se limitan al presente, sino que también tienen implicaciones a largo plazo para el futuro de El Salvador. El reclutamiento de jóvenes en estas bandas perpetúa un ciclo de violencia y pobreza. Niños de tan solo 7 u 8 años son reclutados, y la edad más común de iniciación oscila entre los 12 y los 16 años. Estos jóvenes se enfrentan a un futuro sombrío, con una esperanza de vida de solo 35 años. Las consecuencias sociales y políticas de la migración pandillera en El Salvador son complejas y polifacéticas. El gobierno se enfrenta al reto de abordar las causas profundas de la violencia de las bandas y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. Los esfuerzos para combatir la violencia de las pandillas deben ir más allá de las tácticas de mano dura y centrarse en abordar los factores sociales y económicos subyacentes que contribuyen a la perpetuación de estas pandillas. La historia de los delitos de las bandas en El Salvador es una trágica historia de violencia, desesperación y consecuencias devastadoras de la migración de las bandas. Los orígenes de la MS-13 y Barrio 18 en Los Ángeles, como grupos de autodefensa, dieron un giro oscuro cuando estas bandas emigraron de vuelta a El Salvador. El país, mal preparado para gestionar la afluencia de pandilleros, se enfrentó a un aumento de los homicidios, la extorsión y la violencia. El impacto en el panorama social y político ha sido profundo, y el miedo y la inseguridad se han convertido en una presencia constante en la vida de los salvadoreños. Los esfuerzos del gobierno por combatir la violencia de las bandas han tenido un éxito limitado, y las consecuencias a largo plazo siguen perpetuando un ciclo de violencia y pobreza. Es crucial abordar las causas profundas de la migración y la violencia de las bandas, centrándose en los sistemas de apoyo social, económico y familiar. Solo entonces podrá El Salvador liberarse de las garras de los delitos de las bandas y crear un futuro más seguro para su población. Para comprender realmente la historia de los delitos de las bandas en El Salvador, es esencial ahondar en la vida de las personas que se convierten en miembros de la MS-13 y Barrio 18. ¿Qué impulsa a los jóvenes a unirse a estas bandas delictivas? ¿Qué impulsa a los jóvenes a unirse a estas organizaciones criminales, conociendo los riesgos y la alta probabilidad de una corta esperanza de vida? Una de las principales motivaciones para unirse a una banda es el fracaso familiar. Los hogares rotos, los padres ausentes y la falta de apoyo crean un vacío en la vida de muchos jóvenes salvadoreños. En la banda encuentran un sentimiento de pertenencia y camaradería que quizá no hayan experimentado en sus propias familias. La banda se convierte en su nueva familia, ofreciéndoles un sistema de apoyo y un sentimiento de identidad que anhelan. La identidad desempeña un papel importante en el atractivo de la vida de las bandas. Los miembros de las bandas suelen convertirse en ídolos para muchos adolescentes, que ven en su ropa, sus gestos y su estilo de vida símbolos de poder y masculinidad. La imagen del gángster resulta atractiva, especialmente para quienes se sienten marginados e impotentes en la sociedad. Se convierte en una forma de reafirmarse y obtener una sensación de respeto y reconocimiento. Para algunos jóvenes, la perspectiva de ganar dinero a través de las actividades de las bandas también puede ser un factor de motivación. Sin embargo, la realidad dista mucho de la imagen glamurosa que retrata la cultura popular. Los miembros de las bandas suelen vivir en la pobreza, luchando por satisfacer sus necesidades básicas. El dinero que obtienen de la extorsión y otras actividades delictivas suele utilizarse para mantener las operaciones de la banda o a las familias de sus miembros. Es importante señalar que no todas las personas que se unen a las bandas lo hacen voluntariamente. Algunos pueden ser coaccionados u obligados a unirse, ya sea mediante amenazas o intimidación. El miedo a las represalias y a las consecuencias de abandonar la banda puede ser abrumador, lo que dificulta que los individuos escapen del ciclo de violencia. La vida de los miembros de las bandas está marcada por el peligro constante y la amenaza constante de muerte. La esperanza de vida de un pandillero es escandalosamente baja. Muchos no pasan de los 35 años.
La violencia que perpetran y la que sufren por parte de bandas rivales y fuerzas del orden crean un ciclo de brutalidad que parece difícil de romper. Las motivaciones y las vidas de los miembros de las bandas arrojan luz sobre la compleja red de factores que contribuyen a la perpetuación de los delitos de las bandas en El Salvador. Abordar estos factores requiere un enfoque polifacético que va más allá de las medidas de aplicación de la ley. Es necesario invertir en educación, programas sociales y oportunidades económicas para ofrecer a los jóvenes alternativas a la vida pandillera. Las vidas de los miembros de las bandas en El Salvador revelan una compleja red de motivaciones y circunstancias que contribuyen a la perpetuación de los delitos de las bandas. El fracaso familiar, la búsqueda de identidad y pertenencia, y el atractivo del poder y el reconocimiento son factores que atraen a los jóvenes a estas organizaciones delictivas. El trato que reciben las mujeres dentro de las bandas y el ciclo de violencia y pobreza agravan aún más el problema. Comprender estos factores es crucial para abordar las causas profundas de los delitos de las bandas y encontrar soluciones eficaces. ¿Quieres estar al día sobre la evolución del trato de los pandilleros entre rejas en El Salvador? Haz clic en la siguiente tarjeta de la pantalla para saber más. ¡Hasta la próxima!